está en cortocircuito. Entonces, en este caso, se pueden dar cuenta cómo nos detecta aparatos en cortocircuito o que están consumiendo mucha energía. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo un foco de microondas y eso es porque les voy a hacer varios inventos con este foco de microondas. Lo primero que ustedes deben saber es que un foco de microondas generalmente funciona con 120 voltios o 110 voltios. Y este foco de microondas es de 25 vatios, como pueden ver. Entonces, vamos a hacer varios inventos muy interesantes y vamos a comenzar con el primero. Bueno, para este primer invento vamos a requerir, aparte del foco de microondas, unas puntas de prueba como estas y vamos a requerir dos pinzas de cocodrilo para hacer las uniones con las puntas estas de prueba para no cortarlas. Entonces vamos a conectar este cable blanco con esta punta de prueba negra y este cable azul con esta otra punta de prueba roja. Listo, solo eso vamos a conectar. Entonces, ¿para qué me va a servir este invento tan básico que acabo de hacer? Fíjense, esto me puede servir para dos cosas. Primero, si yo tengo un toma y yo no sé si tiene energía, entonces me puede servir para detectar si tengo voltaje aquí en este toma, por ejemplo. Entonces simplemente introduzco las puntas de esta forma y pueden observar cómo el foco enciende. Si el foco enciende, eso quiere decir que obviamente está energizado. Pero aparte de eso, también me puede servir para esto otro. Si yo no estoy seguro en un toma cuál es la fase y cuál es el neutro, entonces lo puedo hacer de la siguiente manera. Introduzco una de las puntas en la tierra, que es esta parte acá, que es un semicírculo, y lo introduzco en alguna de estas dos para ver cuál es la fase. Con la que encienda es la fase. Por ejemplo, aquí, allí no enciende. Y si lo coloco aquí, fíjense que sí enciende. En esta ranura sí enciende. Entonces, eso quiere decir que esta es la fase, este es el neutro y la Tierra siempre es el semicírculo. Los que saben de electricidad, pues también pueden reconocer que la fase siempre es la ranura más pequeña. La ranura más grande siempre es el neutro. Entonces, bueno, este es el primer invento que les quería enseñar. Es muy simple, pero muy práctico. Ok, ahora vamos con este otro invento. Fíjense, para este otro invento vamos a requerir un diodo y yo le soldé aquí dos cables, ya van a ver por qué. Vamos a requerir un enchufe y vamos a requerir unas pinzas de cocodrilo como estas. Entonces vamos a comenzar a conectar. Vamos a conectar en uno de los cables el diodo, pero tomando en cuenta lo siguiente. Fíjense que este diodo que voy a usar en este caso es 1N5408. Ese es el valor de este diodo, 1N5408. Pero aparte del número, fíjense que este diodo también tiene aquí una franja blanca que está acá y ustedes deben tomarla en cuenta también. Observen lo siguiente. Esa franja blanca la vamos a dejar hacia el lado contrario donde vamos a unir en este caso. Entonces vamos a unir uno de los cables del enchufe con el diodo, con el cable del diodo, pero en la parte donde no está la franja blanca. Así. Fíjense, la franja blanca queda del lado contrario a este cable que va unido aquí con este enchufe. Ok, luego, uno de los cables del foco, da igual cualquier cable, se une también al enchufe de esta forma. Y entonces me van a quedar dos cables libres acá. Me va a quedar este cable que viene del foco y este otro cable que viene del diodo. Entonces, en el cable que viene del diodo, vamos a colocar una de las pinzas de cocodrilo, pero la que es roja. Es importante que usen el color rojo en la salida de la franja esa blanca que les dije del diodo. Y ya les voy a decir por qué también los colores.
Y el negro debe venir acá al otro cable que quedó libre del foco de microondas. Entonces, ¿para qué nos va a servir este invento? Fíjense, esto es todo el diagrama. Bueno, entonces, antes de conectar esto acá, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tengo una batería, es una batería de 12 voltios y 7,5 amperios. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a conectar aquí, en la parte esta roja, el cable rojo, la pinza de cocodrilo, que es de color rojo, en el conector rojo de la batería. Y el negro lo vamos a conectar acá en el conector que tiene color negro, que corresponde también con negativo. Entonces tenemos negativo y positivo. Entonces, ahora lo único que debemos hacer es conectar aquí en el enchufe. Y solo nos quedaría encender esto para ver funcionando este invento. Entonces fíjense, cuando lo enciendo, se enciende el foco, aunque no a la mayor intensidad, porque está conectado aquí con esta batería. Y eso es porque en este momento estamos cargando la batería. Como el foco es de 25 vatios, pues la batería no es que se va a cargar muy rápido, pero sí la va a estar cargando. Este invento no solo sirve para baterías de 12 voltios, también sirve para baterías de 6 voltios. Déjenme mostrarles. Vamos a desconectar aquí primero y desconectemos acá. Aquí tengo una batería de 6 voltios y de 4 amperios. Entonces, como el foco este es de 25 vatios, entonces podemos cargar también baterías de 6 voltios. Conectamos igualmente el negro con el negro y el rojo con el conector rojo. Enchufamos aquí y energizamos para que ustedes vean. Fíjense, allí está cargando la batería. Si ustedes de repente dudan que el voltaje que está llegando aquí sea de voltaje continuo, vamos a hacerle una medición con este multímetro. Fíjense, el multímetro está puesto en 20 voltios de corriente continua y observen el valor de corriente en el momento que está cargando. 6.12, 6.13 y generalmente va a empezar a subir en la medida que va cargando la batería. Como se fijan, el voltaje que estoy midiendo es voltaje de corriente continua. Fíjense cómo ahí tiende a subir porque justamente se está cargando la batería. Entonces, bueno, vamos a apagar acá. Y este es el segundo invento que les quería mostrar que se puede hacer con un foco de microondas. Entonces vamos con el siguiente invento. Bueno, para este otro invento vamos a requerir, aparte del foco, un toma corriente con sus cables y un enchufe. Y fíjense lo que debemos hacer. Vamos a unir este enchufe de la siguiente forma. Vamos a unirlo por un lado con el cable del toma, de esta forma. Ya lo tenemos unido por un lado y estos dos cables que quedan libres, allí vamos a conectar el foco y vamos a unirlo de esta forma. Y aquí hacemos lo mismo. Bueno, esto es todo, así me va a quedar. Entonces, vamos a enchufar esto acá. Ok, ahí está. Si yo energizo ahorita esto para que lleguen los 110 voltios acá, entonces no debería pasar nada. Fíjense. Ahí está energizado y no pasa absolutamente nada. Entonces, observen para qué me sirve este invento. Vamos a suponer que ustedes tienen un cargador de celular como este o cualquier equipo electrónico que sea de 110 o 115 voltios. Entonces, ¿qué pasa si yo lo introduzco acá? Fíjense. Realmente no pasa nada. No debería pasar nada. El foco no debe encenderse. Eso nos indicaría que el aparato que ustedes conectan aquí está en buenas condiciones. Por ejemplo, podemos probar otro cargador y no pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa si ustedes introducen aquí un equipo electrónico que tenga un cortocircuito? Entonces, vamos a suponer, este cargador, yo le quité lo que tiene adentro y le hice un puente para simular un cortocircuito. Vamos a suponer que ustedes introducen un cargador que tiene un cortocircuito. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense.
inmediatamente se va a encender el foco, pero no va a pasar absolutamente nada en su casa ni nada. ¿Por qué? Porque esto es un probador de cortocircuito. Esto lo que verifica es si su aparato eléctrico o electrónico está en cortocircuito. Entonces, en este caso, se pueden dar cuenta cómo nos detecta aparatos en cortocircuito o que están consumiendo mucha energía. Como en este caso, un corto consume mucha energía. Entonces, bueno, este es el otro invento que les quería mostrar. Como se pueden dar cuenta, es bastante simple de hacer. Básicamente es una serie entre un enchufe, un toma y el foco de microondas. Bueno, ahora vamos con el cuarto invento. Entonces, ¿qué vamos a requerir para este otro invento? Vamos a requerir el enchufe, vamos a requerir una pinza de cocodrilo y vamos a requerir otra vez las puntas de prueba. Entonces, vamos a comenzar a armar esto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a unir una de las puntas del enchufe con uno de los extremos del foco, de esta manera. Y nos quedan estas dos partes libres. Entonces, con dos pinzas de cocodrilo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir este cable, que es la punta de prueba negro, con este lado. Y este otro cable rojo lo vamos a utilizar para unir la punta de prueba roja con este otro cable. Y nos va a quedar así. Por el lado de acá tenemos las dos puntas de prueba. Y por acá solamente tenemos esta unión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a enchufar acá. Quiero aclarar que yo estoy haciendo esto sin utilizar cinta eléctrica, porque simplemente estoy haciendo aquí los inventos, pero en el caso que ustedes lo hagan, deben colocar cinta eléctrica directamente en todos estos puntos. Entonces, ¿para qué nos va a servir este invento? Fíjense, así como está, no debería prender el foco, pero observen lo siguiente. Si yo uno aquí estas dos puntas, el foco enciende. Obviamente estas puntas no se deben tocar, pero fíjense para qué sirve esto. Vamos a suponer que ustedes quieren saber si un cable de estos de alimentación está abierto, si de repente tiene alguno de los cables dañados. Entonces fíjense cómo se puede verificar esto con este invento. Lo que se hace es lo siguiente. Una de las puntas la voy a colocar aquí y con la otra punta voy a tocar para ver si alguna de estas coincide. Entonces fíjense, aquí encendió. También nos puede servir para ver si internamente se han unido algunos de los cables. Entonces aquí me está diciendo que está unido, pero aquí no debe encender, ni aquí tampoco. Eso quiere decir que ese cable está perfecto. Entonces pasamos al otro. Ese debe coincidir con este de acá y está perfecto. Y no debe coincidir con ninguno de los otros. Y el de tierra, que es ese cable que está acá, debería encender en este caso. Fíjense, y no con los demás. Entonces, básicamente, este invento nos puede servir para detectar cables que estén cortados o que estén unidos entre sí formando un corto. Entonces es muy simple de hacer. También es una serie, aquí pueden ver. Y listo, este es el otro invento. Entonces pasemos al siguiente. Bueno, ahora vamos con este otro invento. Para este invento vamos a requerir el enchufe, una pinza de cocodrilo corta y una pinza de cocodrilo un poco más larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unir el enchufe con el foco en uno de sus extremos, como podemos ver aquí, y una pinza esta de cocodrilo la vamos a unir acá, da igual el color en este caso, y la otra pinza de cocodrilo la vamos a unir con el extremo libre del foco. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Vamos a enchufar esto acá. Allí tenemos todo el circuito, esto es todo, y fíjense para qué nos va a servir. Aquí tengo un transformador y para las personas que trabajan con transformadores o con reparaciones, de repente les puede surgir la duda de
cuál es el primario y cuál es el secundario en un transformador, o cuál es el bobinado de menor voltaje y cuál es el de alto voltaje. Entonces fíjense lo siguiente, vamos a conectar, por ejemplo, estos dos cables. Yo no sé cuál es el primario y cuál es el secundario. Entonces yo simplemente voy a conectar dos cables del mismo color de un solo lado. Ok, entonces ahora voy a energizar y vamos a ver lo que pasa. Fíjense, cuando yo energizo acá, no pasa nada, el foco no se encendió, no pasó absolutamente nada. Entonces voy a volver a apagar. Voy a quitar esto de acá y lo voy a colocar en los dos cables que son del mismo color, en este caso blanco, pero que están del otro lado del transformador. Entonces, vamos a conectar esos dos cables. Ya solté estos dos cables y ahora conecté estos dos. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a energizar. Fíjense cómo allí sí se me está encendiendo el foco de microondas. En este caso, sí se enciende. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En los devanados, donde el foco se encienda, esa parte es la parte de menor voltaje y en este caso es el secundario. Y en la parte donde no se encienda, como en este caso cuando lo colocamos acá, que no se encendió el foco, es el primario y es la entrada de voltaje de 110 o 115 voltios. Y esa es la forma de reconocer el primario y el secundario utilizando un foco de microondas. Como se pueden dar cuenta, un foco de microondas tiene muchas utilidades, se le pueden dar mucho más usos, inclusive más de los que yo le he enseñado acá. Por tanto, si ustedes tienen un foco de microondas, pues aquí ya tienen 5 ideas muy interesantes que ustedes pueden realizar. Entonces, bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero haberles enseñado cosas nuevas el día de hoy que les puedan servir en cualquier momento para sacarlos de algún apuro. Son inventos muy fáciles, muy básicos y muy prácticos. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenmela por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo muchos videos de inventos de tecnología, de electrónica, que ustedes me sugieren por los comentarios. Entonces nos vemos en el siguiente video.